¿Sabías que el concepto de sustentabilidad comenzó a aparecer por primera vez durante la Revolución Industrial? En esa época, las personas no tenían conciencia de la conservación de los recursos naturales hasta el punto de crear una crisis ambiental. Debido a esto, muchas personas empezaron a cambiar su forma de pensar y a preocuparse por un uso más responsable de los recursos naturales, también su preocupación por futuras generaciones. Tanto fue el impacto en la década de los 60 y 70 que muchas organizaciones empezaron a aparecer en función de la conservación del medio ambiente, como Greenpeace o Friends of the Earth. Sin embargo, no fue hasta los años 80 donde se popularizó el término de sustentable como lo conocemos hoy en día, gracias a la Comisión de Brundtland en su informe Nuestro futuro común, donde por fin podemos tratar temas de equidad social, crecimiento económico y protección. Finalmente, en 2015 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible para ser cumplidos hasta el 2030. Hoy en día nos seguimos rigiendo por estos objetivos para mejorar y solucionar todo el tema de cambio climático y otros temas de impacto mundial. La arquitectura y la construcción están en permanente evolución para disminuir el impacto ambiental. Hoy traemos un experto para que hablemos del tema y podamos reconocer los puntos más importantes de este trabajo. Miguel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que todo nuestro público le quede muy claro el concepto de sostenibilidad después de esta entrevista. Esperemos que sí. Gracias. Miguel, cuéntame, ¿cuándo crees que comenzó realmente una conciencia sobre la sostenibilidad en la industria de la construcción? Bueno, esto ha venido variando dependiendo del lugar del mundo en donde estemos hablando, pero digamos que un consenso general fue hacia el año de 1997, cuando particularmente la empresa y la industria privada de la construcción en los Estados Unidos y en Europa empieza a hablar del concepto de construcción sostenible y de cómo hacer mejores edificaciones. Entonces, ya si lo aterrizamos un poco hacia el contexto de Latinoamérica, estamos hablando que aproximadamente hacia el año del 2004-2007 es cuando empiezan a arraigarse estos conceptos de construcción sostenible en Latinoamérica. Y es cuando el consenso de la industria privada, porque una de las cosas particulares es que siempre ha sido como un esfuerzo del privado por hacer mejor y tener mejores prácticas. El concepto de construcción sostenible arranca a nivel global, si lo vemos dentro del contexto global, hacia el año de 1997, cuando las empresas privadas de construcción de los Estados Unidos y Europa empiezan a hablar de cómo hacer mejores edificaciones en el rendimiento energético y en el manejo de los recursos. Particularmente para el caso de Latinoamérica, estamos hablando que hacia el año 2004-2007 es cuando empiezan a arraigarse estos conceptos de sostenibilidad en el sector de la construcción y particularmente con un enfoque hacia el ahorro energético y el consumo racional del agua y de los recursos naturales. Es muy importante notar, y es muy particular de este proceso, es que fue una iniciativa privada más no pública, y eso ha sido como el predominante a través del tiempo, que la iniciativa privada por hacer mejor las cosas y por hacer mejores edificaciones es anticipada a la iniciativa gubernamental. Miguel, ¿por qué es importante que incorporemos la sostenibilidad en la estructuración de proyectos de construcción? Yo creo que hay que verlo aquí desde dos frentes. El primer frente es por qué los desarrolladores tienen que hacer proyectos sostenibles, y el otro frente es por qué la manufactura de materiales debería tener materiales disponibles para que se puedan hacer proyectos sostenibles. Entonces, en ese sentido, pues, primero, el desarrollo de la construcción sostenible en Latinoamérica ha sido muy destacado en la última década. Cada vez tenemos más proyectos que se están ya sea certificando en algunos de los sistemas de certificación disponibles en el mundo, o con algunas mejores prácticas de sostenibilidad incorporados dentro de su diseño y su proceso constructivo. Creo que si miramos los ODS y la Agenda 2030, hacer proyectos sostenibles trae muchos beneficios para todos los grupos de interés. Porque primero le estamos dando a los ocupantes de la edificación edificaciones con una excelente calidad del aire, con una excelente luz natural. Estamos entregando edificaciones que cada vez son más seguras para la salud humana y productivas. Adicionalmente, si lo miramos desde el modelo de negocio de la construcción, está demostrado, como se ha visto en los casos de negocio de Lean Latinoamérica, en los casos de negocio de Edge Buildings, que hacer construcción sostenible está entre un 8 y un 10%
más barato en costos directos que hacer construcción convencional, que tenemos proyectos con unos retornos muy interesantes en donde se está recuperando la inversión antes del año o antes de los primeros 3 años, en la mayoría de los proyectos. Entonces creo que tiene mucho sentido para el constructor y desarrollador de proyectos hacer proyectos sostenibles desde lo económico, adicionalmente buenas prácticas de manejo ambiental, desde lo operativo tiene mucho sentido hacer proyectos sostenibles porque le estamos entregando valores agregados a nuestro cliente final sin tener un mayor costo, estamos garantizando una buena salud de las personas, estamos mitigando el deterioro ambiental y desde lo político le estamos ayudando a nuestros países a cumplir con sus metas de la Agenda 2030, ya que la construcción sostenible impacta más del 80% de los objetivos de desarrollo sostenibles que están implementados en la agenda. Si lo vemos desde la perspectiva de la manufactura de materiales, pues es importante entender que muchos de nuestros países latinoamericanos ya hacen parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que la manufactura de materiales, el uso de materias crudas, el uso y aprovechamiento de materiales postconsumo que están disponibles para ser recuperados y utilizados está muy vigente y que no solamente trae ahorros operacionales en la manufactura, menores consumos de energía, sino que reduce también el impacto ambiental, genera prosperidad social y estamos aprovechando materiales también que no se están yendo a un botadero. Entonces, si pegamos la manufactura con la construcción y la operación, pues estamos cerrando ese círculo virtuoso de la sostenibilidad, porque estamos cada vez mitigando más el impacto ambiental y generando mejores condiciones de vida para las personas que ocupan las edificaciones. ¿Sabes qué he sentido? Que hay una gran confusión entre el término de sostenibilidad y lo que son los sistemas de certificación. ¿Cuáles crees que son esos puntos que comparten o en común entre estos dos conceptos y cuáles serían las diferencias? Bueno, eso es una excelente inquietud y yo también percibo la misma confusión. Yo creo que estamos en una coyuntura en donde cada vez las personas entienden mejor cómo funcionan los modelos de certificación. Tuvimos una etapa, yo lo llamo la era de la barbarie, en donde las personas hacían edificios para certificarse, ya sea para certificarse en LEED, para certificarse en EDGE, para certificarse en BREEAM, para certificarse en el sistema de certificación que viniese pertinente al proyecto. Creo que eso generó una gran confusión porque la gente empezó a hacer cosas que no necesariamente tenía que hacer en los proyectos para que fueran sostenibles. Hoy en día veo que la gente hace sostenibilidad y estructura los proyectos para que los proyectos satisfagan las necesidades operacionales en la mayor cuantía posible, que sean proyectos prósperos económicamente y que se paguen rápidamente en el tiempo y que incorporen, digamos, que esos eslabones importantes de la cadena de valor de la construcción, como son las comunidades, los usuarios, el medio ambiente, que antes no se tenían tan en cuenta en la estructuración de los proyectos. Entonces, como una conclusión grande de este proceso de transformación del concepto y de cómo se ha venido aclarando esa confusión que mencionas, creo que el sistema de certificación, independientemente del que sea, genera un mapa de ruta para poder hacer sostenibilidad. Y creo que los proyectos deben aprovechar los sistemas de certificación como una guía adaptable a satisfacer las necesidades operacionales de sus proyectos. Y si hacen bien esa tarea, si hacen un proceso de planeación adecuado, donde priorizan cuáles son esos ODS a los cuales quieren aportar con su proyecto, qué necesidades operacionales quieren satisfacer, qué expectativas económicas y sociales y culturales quieren satisfacer con su proyecto, las certificaciones vienen por añadidura y van a ser muy buenos niveles de certificación. Y creo que en la medida que los proyectos cada vez ven más esa certificación como mapa de ruta, van haciendo mejores edificaciones con mejores resultados. Tanto así que si tú miras la media de proyectos certificados en LEED o proyectos certificados EDGE que hay en Latinoamérica, son altos niveles de certificación los que se están alcanzando, pero creo que eso viene de pensar en proyectos cómo satisfacen mis necesidades operacionales preservando el ambiente y trayéndole beneficios a las comunidades donde los desarrollo, más allá de qué nivel de certificación quiero obtener. Y creo que en el tiempo se ha venido aclarando esa confusión.
Si bien es cierto que los sistemas de certificación son esta guía o este parámetro para una construcción más sostenible, ¿cómo ha evolucionado esto específicamente en Latinoamérica y cuáles son como esos procesos constructivos y materiales que se han venido adoptando para mejoras en este concepto? Listo. Ese ha sido un proceso que ha tenido arraigo dependiendo las tendencias globales y también las prioridades ambientales que se dan en cada país. Es decir, que los contextos de priorización han sido muy diversos en América Latina, porque los diversos países de América Latina tienen diversas prioridades ambientales y sociales para atender a sus proyectos. Pero si podemos generar un macro de la tendencia, pues si nos vamos al principio de este movimiento de la construcción sostenible en Latinoamérica, hacia el año 2004, todo el mundo le apostaba a la eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque estamos luchando cambio climático y porque una de las variables más importantes del arraigo del cambio climático es el consumo de energía. En la medida que hemos venido refinando esos procesos de optimización del consumo energético, han aparecido otras prioridades. Y es así como hacia el año 2007, 2009, la mayoría de proyectos le metieron la ficha al consumo racional del recurso hídrico. Ahorremos agua, reutilicemos agua, salvemos el planeta. Vimos nacer campañas como que el agua se ahorra o se agota, y digamos que en algunos países también eso se debe a la vulnerabilidad que tenemos con el cambio climático. Hemos tenido, hacia el año 2006 tuvimos un fenómeno del Niño brutal, 2016 tuvimos un fenómeno del Niño y un fenómeno de la Niña brutal. Entonces digamos que esa conciencia en el uso racional del agua pues hizo que los proyectos empezaran a concientizarse más en el ahorro del agua. Si ya entramos al 2010, ya a esta década del 2010 al 2020, empezamos a hablar ya un poco más de materialidad. Empezamos a hablar de madera legal, empezamos a hablar de maderas de bosques certificados, empezamos a hablar de reducción de compuestos orgánicos volátiles, empezamos a hablar de calidad del aire, de mejor iluminación, de mejores vistas, de mejores visuales en las edificaciones. Entonces tenemos un arraigo en 2010 a 2020, pues obviamente sin dejar al lado la eficiencia energética y el consumo racional del agua, hacia entender cómo podemos hacer mejores materiales, cómo los materiales vuelven a una edificación saludable y productiva para los ocupantes, cómo garantizamos multiconfort en las edificaciones y mejorar la experiencia de vida. Y hoy en día, con la pandemia que tuvimos 2020 y que aún seguimos teniendo, pues hemos hecho mucho énfasis en edificaciones en ventilación natural, en acústica, porque nos hemos dado cuenta que pasamos cada vez más tiempo en las edificaciones. Cortesía de la pandemia hemos durado 1 año y medio encerrados en nuestras viviendas y pues las condiciones acústicas son supremamente importantes para garantizar una buena calidad de trabajo en videoconferencias y a la vez poder tener, digamos, nuestra vida particular en las casas corriendo al mismo tiempo, niños en el colegio, esposo o esposa trabajando también de manera virtual. Entonces la acústica, la iluminación natural y la calidad del aire, la ventilación se han vuelto predominantes en estos últimos 2 años. Cuando pase esto, muy probablemente estaremos hablando de carbono neutralidad, porque ya es lo que las políticas públicas internacionales están hablando, de cómo nos volvemos carbono neutrales. Pero el énfasis en la buena salud, las condiciones de confort han sido, digamos que, fundamentales en estos 2 últimos años de diseño y construcción de proyectos sostenibles. Excelente, yo creo que nos queda claro todo este concepto inicial de cómo se empieza a trabajar la sostenibilidad, y me encantaría que entonces tengamos un segundo capítulo para ahondar más en temas de materiales, de cómo se especifican, de cómo los escogemos y cómo adaptamos todo esto en la construcción sostenible. Perfecto, Gigi, muchas gracias.